sabemos muchos de nosotros, la mayoría se había anunciado que hoy comenzábamos con una nueva serie de predicaciones. Y esta, mis hermanos, como se ha acostumbrado a hacer hace un tiempo, son prédicas temáticas. No son expositivas, claro que sí, porque se hace a la luz de la palabra, pero tratamos temas en específico. Si usted se pregunta, hermano, ok, ya sé que es nueva serie, que va a predicar a la luz de la palabra, pero ¿qué es lo que va a hablar? ¿O qué vamos a aprender durante cierto tiempo? Hermano, cuando estaba pensando en cuál era la nueva serie que se iba a dar, vinieron muchas cosas a mi mente. Y lo que yo menos pensé dar es lo que voy a comenzar a dar y espero en el Señor que sea edificación para su vida. Esta nueva serie está titulada Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder. Repito, Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder. Si quizás hayan leído el libro de John Piper, dirá, ese título me parece bastante conocido. Y sí, mi hermano, esta serie está siendo guiada y fundamentada principalmente en la obra del Espíritu Santo, que creo que opera en su vida y en mi vida, pero también con la ayuda de este gran hombre del Señor, John Piper, que Dios usó para aclarar por medio de la palabra ciertas realidades en cuanto al dinero, al sexo y al poder. ¿Qué vamos a aprender en esta serie? Lo que vamos a aprender, mi hermano, en esta serie de sermones es qué es realmente el dinero, qué es realmente el sexo y qué es realmente el poder a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Hablamos acá de una cosmovisión holística. Hablamos de pensar bíblicamente en cada uno de estos elementos que son parte de la vida humana. Espero en el Señor que todo prejuicio o creencia no bíblica sea derribada de nuestros corazones y que de forma bíblica y para el provecho del avance del reino podamos poder cultivar cada una de estas esferas. ¿Cuáles son? Repito, dinero, sexo y el poder. Para comenzar, quisiera comenzar como lo hace el libro de John Piper, que de hecho si lo quiere leer, se lo puedo pasar por WhatsApp o por correo o por un pendrive, también se lo podría facilitar, no hay problema alguno. John Piper comienza hablando de definiciones y fundamentos, y ese es el título de este pequeño sermón. Definiciones y fundamentos. Mi hermano, cuando hablamos de el dinero, el sexo y el poder, o amigo aquí presente, se pueden venir a nuestra mente muchos pensamientos, muchas cosas acerca de ella. Quizás muchos pueden decir, bueno, el sexo es malo, es pecaminoso. Porque de hecho he escuchado a cristianos decir que cuando están en su relación íntima, personal con su pareja, sienten temor o miedo, como que estuvieran ofendiendo a Dios. El dinero, otro más. Muchos discuten y dicen, ser rico es malo. Otros dicen, no, hay que prosperar, hay que enriquecerse, hay que tener mucho dinero, hay que tener lo mejor de lo mejor. Y en cuanto al poder, también podemos decir lo mismo. Hay quienes piensan que el poder es malo, otros piensan que el poder es bueno. Así que lo que procuramos, o al menos procuro hacer al comienzo de esta serie, es aclarar la definición de cada una de estas esferas. ¿Para qué? Pues creo que cuando definimos las cosas al comienzo, entenderemos entonces a qué nos estamos refiriendo cuando digo sexo, cuando hablo de poder y cuando hablo del dinero y de qué manera lo estamos haciendo. Así que vamos a definir qué es el dinero, el sexo y el poder, y ese es el título de la primera división de este sermón. Definiciones, dinero, sexo y poder. Hay algo peculiar y quizás por esta razón usted podría decir, hermano, pero ¿por qué el título tan largo? Dinero, sexo y poder. ¿Por qué no darlo de forma separada? Pues bueno, mi hermano, cuando veamos o progresemos en esta serie, incluso en el día de hoy entenderemos que aunque parecen cosas muy distintas una de otra, la realidad es que hay algo que las conecta y las relaciona una para con la otra. Y es cuando tratamos
de definir estas tres esferas o estos tres elementos. Como dice John Piper, podemos pensar fácilmente en un iceberg. Podemos pensar fácilmente en un iceberg. Y aquel que no sabe qué es un iceberg, un iceberg fue aquello que hizo que el casco del Titanic se hundiera, porque entró mucha agua. Así que un iceberg es un peligro eminente para una flota que está en medio del mar, del inmenso mar. Así que cuando hablo de un iceberg, hablamos de algo que es una amenaza. Pero algo interesante de un iceberg es que lo que vemos es algo pequeño comparado a lo que realmente es ese elemento desde la naturaleza. Usted puede ver un iceberg, no sé, obviamente quizás no tiene la posibilidad de viajar al norte, al polo norte, pero sí por medio de fotografía se dará cuenta que un iceberg puede ser algo tan pequeño como puede ser este espacio o como puede ser este local, esta iglesia. Y sin embargo, luego podemos entender que abajo del mar, del inmenso mar, se halla un gran bloque de hielo. Y ese hielo es la verdadera amenaza para la flota que está en el mar. Por lo tanto, mi hermano, podemos pensar entonces que el dinero, el sexo y el poder podemos llegar a definirnos fácilmente y decir que son, según nuestro parecer. Pero mi hermano, cada una de estas cosas guarda una realidad realmente profunda para la vida del hombre. La realidad es que el dinero, el sexo y el poder pueden ser una amenaza para tu vida, pueden ser una amenaza para mi vida. Debes entender, mi hermano, que aquí no vamos a hablar meramente de, bueno, el dinero, el billete, la moneda, o el poder, bueno, el que controla. No, hay algo que cada una de estas esferas o privilegios o dones de Dios revelan y muestran del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es un iceberg. Porque cuando ves a un hombre con una cantidad de dinero, tú dices fácilmente, ok, mira, tiene dinero. Pero ese dinero, como veremos, revela lo que hay en su corazón. No por lo que el dinero es, sino por cómo lo usa y en qué lo va a usar. Entonces lo que estamos hablando es que no lidiamos precisamente con la moneda, con un billete verde de $1 al hablar del dinero, sino que hablamos de lo que guarda. Lo que guarda son ventajas, placeres que el dinero puede comprar, el estatus. Y no es solamente eso, también lo es lo que es la avaricia, la codicia. Y no solamente eso, sino la seguridad que eso produce en el hombre, sino también revela y muestra el corazón que está minado de mal, lleno del pecado. ¿No? Si usted se pone a ver, es como un iceberg. Hablamos de un billete, monedas, y luego vamos bajando poco a poco. Y cuando nos damos cuenta, la realidad de ese iceberg es mucho más profunda. Por lo tanto, mi hermano, lo que quiero decir entonces con esto es que sí, el dinero, el sexo y el poder pueden ser un peligro fatal para nuestras vidas. Pero el decir esto sería definir o al menos pensar de forma incompleta acerca de estos tres. ¿Sabes por qué, mi hermano y amigo? Porque el dinero, el sexo y el poder no solamente puede ser un iceberg para tu vida, que tú andando en el mar puede llevarte a hundirte y morir. Porque también el dinero, el sexo y el poder pueden llegar a ser, como dice John Piper, una isla flotante. Meditaba un poco en esta ilustración. Wow, una isla flotante. No sé si aquí alguien ha viajado días en el mar, pero el mar puede ser muy bello. Me imagino un poco eso, bello, la inmensidad, pero pasan los días y ya tú quieres llegar a tierra. Comer lo que en la tierra se halla, disfrutar lo que en la tierra hay. Pues bueno, piensa
en el dinero, el sexo y el poder como una isla flotante. Imagínate días viajando en un barco y de repente hallas a la inmensidad del mar tierra. Y esa tierra te da a ti fruta, alimentos diferentes a las que puedes llegar a comer en un barco. También puedes echar combustible a tu barco si hay una estación de servicio. Puedes descansar, dormir tranquilamente en una cama, en un hogar. Hermano, podemos hablar de una inmensidad de beneficios que podría traer una isla flotante a una tripulación que lleva días en el mar. Entonces, con esta ilustración lo que espero es que piensen que tanto el dinero y el sexo y el poder pueden llegar a ser un iceberg que puede llevar a hundirte en medio del mar, pero también puede llegar a ser una isla llena de riquezas y buenas dádivas de Dios. Porque, ¿qué podemos llegar a decir, por ejemplo, del dinero que se usa para ayudar a un hermano en el Señor? ¿Qué se puede decir del dinero que se invierte en fundaciones? Por ejemplo, una que nuestro hermano había comentado hace varias veces acerca de que habla acerca de acabar con el hambre del mundo, y otras muchas más fundaciones. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa cuando un hermano agarra ese dinero y dice, te voy a ayudar? ¿Qué pasa cuando el padre o la madre con el dinero que tanto se sudó o trabajó en la semana lo usa para sustentar a los suyos? Pues precisamente, como dice Mateos capítulo 7, del 16 al 19, el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da muy malos frutos. Entonces, lo que quiero que entienda es que no siempre el dinero y el sexo y el poder son unos icebergs que amenazan con perforar nuestro casco y hundirnos. Porque puede que también sean unas islas flotantes, siendo un lugar maravilloso para posar y gozar los beneficios que eso nos puede proporcionar. Hermano, el dinero, el sexo y el poder son buenos regalos de Dios. Muy buenos regalos de Dios. Así que lo que pase en el trayecto, o si algo más sucede en cuanto a la manera como se usa el dinero, el sexo y el poder, el problema no estuvo en Dios. No. Santiago dice que toda buena dádiva proviene del Dios de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Así que si algo sucede mal con esto, es porque algo mal sucedió en nuestro ser. Pero habiendo dicho esto, quisiera ahora sí comenzar a definir cada uno de estos tres elementos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del dinero? Bueno, una definición sencilla o fácil es que el dinero es un billete, una moneda, o como sucede en muchos países hoy en día, también puede ser incluso un correo electrónico, porque no sé si usted ha pagado en PayPal o en Seller, pero esos son métodos de pago digitales. Así que dinero, hablamos de algo que representa un valor determinado. Y ese valor se lo da a la sociedad o las personas. Entonces, cuando hablamos del dinero, hablamos de moneda, de dinero, de correos electrónicos, o como es en otras culturas aún todavía, piedras. Lo que hablamos es que el dinero funciona para adquirir cosas que nosotros valoramos o pensamos que tienen valor. O sea que hablamos de un objeto de valor que se intercambia para recibir algún bien, o al menos algo que nosotros consideramos que necesitamos. Entonces, ¿qué podemos pensar del dinero? Pues bueno, en su definición simple y sencilla, podemos determinar entonces que el dinero es neutral. Realmente el dinero no es malo ni bueno. El dinero es un buen regalo de Dios. Usted puede decir, pero
¿Cómo es eso? No entiendo. Pues bueno, mi hermano, el dinero o ese objeto de valor existe. ¿Por qué razón? Porque Dios, que creó un hombre a su imagen y semejanza, le hizo ver la necesidad de que hubiera algo que tuviera un valor determinado para generar un intercambio, lo que antes se conocía como un trueque. Así que mi hermano, Dios es el Dios del dinero. Dios es el Dios del oro y la plata, como dice la Escritura. Así que el dinero, la moneda, no, ahí en eso no está el problema. Entonces, ¿dónde está el problema, mi hermano? Pues bueno, siendo el dinero un objeto de valor que nos permite obtener cosas de valor, entonces podríamos decir entonces que el dinero simbólicamente nos muestra las cantidades o el valor que nosotros le damos a las cosas que compramos o que obtenemos. Lo que hablamos entonces que en cuanto al dinero, no es el dinero el problema, sino el corazón que manipula y hace uso de ese dinero. Por lo tanto, el dinero o el uso del dinero revela y muestra una situación moral. Tú podrás decir, pero ¿por qué, mi hermano? Bueno, con el dinero, si tienes tienes dinero en tu cuenta bancaria o tienes divisas, tú podrás ir al mercado y podrás comprar, no sé, una bolsa de comida, ¿verdad? Podrás comprarle ropa a tus hijos. También podrías comprarte una caja de cigarros. Podrías comprarte unos kilos de marihuana. Podrías comprarte un arma. Mi hermano, cada cosa que el hombre hace con el dinero, ha de entender que el dinero es un medio para alcanzar un fin. El dinero nunca es el fin, es un medio para alcanzar y obtener cosas. Así que eso que tú obtienes y alcanzas con el dinero refleja lo que tu corazón valora y desea. Bueno, con el dinero tú puedes ayudar a alguien, puedes, puedes proveer a tu familia, pero también con el dinero incluso puedes sobornar a alguien para que algo que tú has hecho no salga a la luz. Con el dinero tú puedes pagarle a alguien para que te dé un trabajo en una empresa. Con el dinero incluso tú puedes pagar para que otros le hagan daño a otras personas. Con el dinero tú también puedes irte a un burlesque, a un lugar donde se prostituyen las mujeres y lo pagas. Lo que quiero decir, mi hermano, es que debemos tener mucho cuidado y meditar de manera como manejamos el dinero y en qué pensamos cuando el dinero lo nombramos. Esto significa entonces que la lucha no es contra el dinero en sí mismo. Debemos luchar con algo mucho más fundamental y eso tiene que ver con nuestros corazones. Mano, me he cansado de escuchar debates, no, esto se debe hacer, esto no se debería hacer, y así vamos debatiendo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Debemos entender que en la gran mayoría de esos casos el problema siempre ha sido el corazón, no hay otro problema. Entonces, mi hermano, entiende que el dinero no lo es el problema, es lo que el dinero refleja y muestra de tu corazón. Así que el problema está en el corazón del hombre. Me recuerda mucho este tema de dinero a algo que decía el expresidente ya muerto de esta nación y decía, el dinero es malo. Pero con su vida mostraba que realmente no era malo porque él tenía mucho dinero. Era malo para otras personas, pero para él no lo era. Hermano, el dinero, la forma como se usa, muestra lo que hay en nuestros corazones. Pero ¿y qué del sexo? Bueno, quisiera definir el sexo y a qué me refiero cuando lo nombremos durante esta serie de predicaciones. Cuando hablo del sexo, me refiero a la experiencia de una estimulación erótica, a la búsqueda de dicha experiencia o al intento de producir esa experiencia en otra persona. Quizás algunos se pueden incomodar con usar la palabra erótico y muchas otras cosas más porque hay niños, pero les digo, padres, los niños a veces saben más que ustedes, porque pornografía y material erótico hay en cantidad. Así que lo que te invito a ti, mi hermano, incluso tu niño que estás escuchando en cuanto a estos temas, es que veamos
lo que el sexo realmente es. ¿Sabes por qué? Es importante. Porque es impresionante y preocupante ver cómo muchos cristianos aún todavía tienen un chi quemado y dañado de lo que es el sexo. ¿Cuántos solteros cristianos piensan y dicen, me voy a casar porque me estoy quemando? Porque es que ya no puedo, ya estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con deseos ilícitos, inadecuados. Pero el problema no es que el joven o la joven o la persona o la joven o el joven esté solo. Ese no es el problema. El problema no es que tú no estés casado o que estés ahorita soltero o viudo o viuda. El problema está en el corazón, en lo que tu corazón está deseando. Así que muchos van y pensando, bueno, el sexo es esto y esto. ¿Por qué? Porque el mundo, influenciado por lo que Satanás quiere transmitir y hablar de acerca del sexo, todavía está en tu mente y tu corazón. Hermano, hoy día la juventud cristiana necesita ser limpiada sus pensamientos, su corazón, de lo que realmente es una relación eros. Lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Porque cuando hablamos del sexo, no hablamos de la manera como Satanás se ha empeñado y ha buscado de que el mundo lo vea. Como un momento de placer, egoísta, egocéntrico. Un momento en el cual yo voy y me deleito y ya luego todo se acabó. Sin compromiso, sin responsabilidades. Eso es un hobby, es un mero placer más en la vida. No, mi hermano, no, mi amigo. El sexo tiene un valor ante Dios. Y lo tiene porque el sexo es un buen regalo de Dios que Dios dio o concedió al hombre y a la mujer. Dios se los otorgó. ¿Recuerdas Génesis capítulo 1? Nos dice claramente que Él creó a un hombre y a una mujer. Pero luego, capítulo 2, nos dice que Dios plantó al hombre en el huerto, pero que hizo una mujer. Y luego también dice, fructificaos y multiplicaos, gobiernen la tierra. Hermano, el llamado cultural de expander el reino de Dios y de gobernar la tierra no era posible era posible a través de este don bueno que Dios le dio a Adán y a Eva. De esta manera la tierra sería poblada de hombres. Así que el sexo es un regalo de Dios. Necesitamos limpiar nuestra mente y corazón en cuanto a lo que el sexo realmente es. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Como dije al comienzo, una vez conversaba con un hermano en Cristo y él me hacía una pregunta, hermano, ¿usted cree que cuando yo estoy ahí en la intimidad con mi mujer, yo estoy pecando? O yo diría tener pensamientos, o mis pensamientos deberían llevarme a mí a pecar contra Dios. O el sexo es algo ajeno, ¿verdad? En cuanto a lo evangelio, en cuanto a lo que es el cristiano. Mi hermano, declaraciones como esta lo que muestra es que hay un dualismo, es una separación. Mi pareja y Dios para allá. No, mi hermano, porque si el sexo es un regalo de Dios, es porque es bueno. Recuerda, Dios da cosas buenas, Él no da nada malo. Él no yace, hermano. Así que no hay razón alguna por pensar que la pareja no puede deleitarse en el regalo que Dios le dio. Hermano, es un regalo que Dios da para que la pareja, ojo, no es lo único, pero es parte de lo que Dios da para que la pareja pueda ser una sola carne y puedan entrar en una intimidad muy especial y muy diferente a lo que un hombre en compañerismo puede tener con otro hombre o una amistad. Así que en cuanto al sexo, debemos aclarar de que hablamos de experiencia y estimulación erótica, no hablamos sencillamente de lo que es un hombre o una mujer, eso es el sexo, no hablamos de esto. Y cuando hablamos de esto, hacemos referencia
a ese don perfecto que Dios dio al hombre y a la mujer. Cuando vayamos un poco más adelante en esta serie veremos cómo es que el sexo entonces, siendo un regalo de Dios, puede llegar a ser un iceberg para tu vida. Cómo es que algo que Dios creó bueno en su comienzo puede causar tanto daño a los hombres en nuestra actualidad. Vamos a proceder a la otra definición, poder. ¿Qué es el poder? Hablamos del poder, hablamos de la capacidad de conseguir lo que uno quiere. Eso es poder. Esto puede ser debido a tu fortaleza física, porque eres muy fuerte, eres un atleta. Puede ser también a tu posición de autoridad, no sé, quizás eres presidente, alcalde, legislador, eres padre o madre. Eso es poder, tienes poder en tus manos. Y esto es interesante porque normalmente pensamos y decimos, yo quiero gobernar, yo quiero controlar, ¿verdad? Yo quiero ser presidente, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser vocero de mi comunidad, yo quiero esto y esto y esto, pero es que no hace falta que tú busques poder, porque tú tienes poder como hombre. Incluso si no tienes pareja, no tienes hijos, en ti hay un poder que Dios te ha concedido como cabeza de la creación, como hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el poder es la capacidad de conseguir lo que uno quiere. Como dije, quizás seas un padre, quizás seas un maestro, un policía, un miembro del Congreso, incluso un miembro de iglesia local. Eso también te concede poder. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que Dios, siendo el Dios supremo, soberano, altísimo de la creación, Él le concede autoridad y reparte autoridad a cada uno de los hombres. Y si es así, mi hermano, entonces el poder no puede ser algo malo. O sea, quizás tú puedes decir, no, pero es que mi jefe es horrible. Tú puedes decir que mi presidente es lo peor. Mira cuánto daño ha producido en nuestras vidas. Mi hermano y amigo, el problema no está en el liderazgo. El problema está en el corazón que está liderando. Así que entiende que estas capacidades son un regalo bueno de Dios. No podemos decir incluso que las tenemos por nuestros propios esfuerzos. Dios es el dador de todos ellos. Y la capacidad para conseguir lo que queremos también es algo que puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. La pregunta sería, ¿cómo tú utilizas el poder que Dios te ha concedido? ¿Lo usas para edificar o para destruir? ¿Lo usas para servir o para ser servido? Son preguntas que debemos hacernos, pues eso revela lo que es nuestro propio corazón. ¿Qué hay de común? Segunda parte de este sermón. ¿Qué hay de común en estos tres? Pues lo que hay en común, mi hermano, es que cada uno de estos tres elementos muestran lo que nuestro corazón desea y valora realmente. El poder es la capacidad para conseguir lo que valoras. El dinero es un símbolo cultural que puede ser intercambiado para conseguir algo que valoras. El sexo y la búsqueda del mismo es uno de los placeres que las personas valoran. En pocas palabras, tanto el dinero, el poder y el sexo muestran lo que nuestro corazón realmente está atesorando, que desea nuestro corazón. Mi hermano, siendo estos regalos de Dios, quiero decirte que cada uno de estos puede mostrar de tu corazón que tú atesoras, que tú amas a Dios. Pues incluso en cada uno de estos beneficios, para ti Dios es lo supremo, es lo mejor. O puede mostrar que Dios no lo es todo, que Dios no vale mucho. Cuando pensamos en estos tres elementos, en lo que podría llegar a ser de ellos algo muy bueno, algo muy malo, en conclusión podemos decir entonces que esto será así por lo que hay en nuestros corazones. Pero ¿qué dice la Biblia que hay en nuestros corazones? Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
pregunta sería, ¿qué sucede en nuestro corazón que nos puede llevar a convertir regalos buenos de Dios en iceberg que amenazan nuestras vidas? Realmente, ¿qué sucede en nosotros? ¿Cuál es la condición del corazón humano? Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mi hermano, el problema está en el corazón del hombre. ¿Y sabes algo? Pablo en esta carta de Romano hace a manera de un escáner o rayos X. Y cuando usted va a una clínica, le hace un rayo X. El rayo X le permite ver lo que a simple vista no se puede ver. Y Pablo quiere darte a ti y a mí, por medio del Espíritu Santo, un escáner o un rayos X de tu corazón y de mi corazón. Estoy cansado de escuchar que el hombre es bueno, que en él siempre hay algo bueno, que hay algo que se puede rescatar. Pero Pablo no dice eso. Pablo lo que dice es, el hombre es un impío, es un pecador, que detiene la verdad con su injusticia. Y que por lo tanto la ira de Dios está sobre él cada día. ¿Pero por qué, mi hermano? ¿Por qué sucede tal cosa? Pues el pasaje claramente nos muestra que Dios se ha dado a conocer al hombre y aún así el hombre ha decidido rechazar a Dios y vivir en tinieblas. El Evangelio de Juan dice claramente que la condenación realmente es esta, que la luz se reveló y el hombre que hizo amó más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque el conocimiento era difícil de entender, porque era muy difícil entender que Cristo era el Salvador, el Mesías, porque es difícil entender que el hombre está condenado al infierno. No. Es porque el hombre tiene un problema moral, no intelectual. Quiero que lo entiendan. Muchos dicen que la Biblia es complicada, la Biblia es difícil de entender. Pero la palabra dice, versículo 20, que Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas visibles. Mi hermano y amigo, la creación anuncia y te dice, Dios existe. ¿Y sabes qué dice la creación? Adora a Dios, exalta el nombre de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero la necedad está ¿en dónde? Está en el hecho de que aunque Dios se reveló, el Dios altísimo, infinito, el que sostiene su vida, Él dijo, no Dios, ¿sabes qué? Yo no te quiero adorar a ti. Yo voy a adorar las cosas creadas. Impresionante, ¿no? ¿Tú te imaginas tu padre que tus hijos, después de tanto tú que los has cuidado, los has protegido, los has alimentado, los has vestido, el día de mañana te digan a ti, yo no te quiero? ¿Sabes qué? Es que tú no eres nadie para mí. Y mano, y pasa. Imagínate el corazón de un padre que entregó su vida para que él creciera y tuviera ese tamaño. Hermano, se quiebra, se conduele. Y sabes, Dios lo que ve cuando ve al hombre, ve es una creación que él creó, que amó, que hizo para bien. Y esta se fue contra sí mismo. Se rebeló en contra de él. Le dio la espalda a Dios. Y tú podrás decir, pero entonces, ¿qué es lo que esto muestra en cuanto al sexo, el poder y el dinero? Mi hermano, si Pablo está desglosando, mostrando lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón del hombre es tinieblas, corrupción y mal. No porque el mal tocó la puerta
y mejor dicho, no porque el mal abrió la puerta y entró violentamente el corazón del hombre. No, el hombre le abre la puerta y permite que la tiniebla esté en su interior. Que el mal more en su ser. ¿Por qué? Porque lo ama. El hombre ama el pecado. El hombre ama las tinieblas. Aunque él quiera negarlo. El hecho es que rechaza al Dios que se ha revelado. Pero esto se conecta en cuanto al dinero, al sexo y el poder. Porque al comienzo, mi hermano, no era así. Al comienzo dice la palabra de Dios que Él lo creó todo bueno, todo perfecto, que no había mal alguno. Podríamos decir que el dinero, aunque no se percibía claramente el dinero al comienzo, el sexo y el poder eran cosas maravillosas, siempre eran muy buenas. Pero ¿qué pasa cuando el corazón del hombre fue minado del mal, del pecado? Lo que pasó fue que por haber rechazado a Dios y lo que Dios es, dejó de usar el dinero, el sexo y el poder para la gloria de ese Dios. El hombre dejó de adorar a Dios con el sexo, poder y dinero para ahora ir a las tinieblas donde solamente se ha exaltado Él mismo. Mi hermano y amigo, el problema está en este corazón que resiste la verdad de Dios. Cuando vamos al pasaje, puedes entender fácilmente que esta verdad de Dios no es otra cosa que la revelación de Dios. Mi hermano, por esta razón el título de esta serie es Viviendo en la Luz. Rechazar la verdad, resistirse a ella es resistirse a Dios y lo que Dios es luz. Y la idea, mi hermano, es que necesitamos vivir a la luz de lo que Dios es. Que realmente para que el dinero, el sexo y el poder sean provechosos para nuestra vida y para la vida de otros, debemos atesorar a Dios y solamente a Dios. ¿Sabes algo? Lo que aquí dice el pasaje de Romanos que el hombre hizo, reemplazar a Dios por otra cosa, sigue sucediendo. Como dice John Piper, el corazón del hombre no tolera el dejar de adorar. Él nunca deja de adorar. Somos adoradores por naturaleza. Dios nos creó adoradores. ¿Por qué? Porque Él nos creó para que eternamente y siempre le adoráramos. Déjame decirte que la adoración no es más que simplemente aplaudir, cantar alabanzas, o decir gloria a Dios, o Dios sea alabado, Dios sea glorificado. Adoración o exaltación de Dios es más que simplemente congregarse un día domingo. Hermano, la adoración, ¿sabes qué es? ¿Tú sabes cuando tú adoras a Dios realmente? Es cuando Dios para ti lo es todo. Cuando Dios sea un tesoro para ti. Y cuando Dios realmente valga más que todo lo que el mundo puede darte, tú estarás adorando a Dios. Es la verdadera adoración. Cuando el hombre entiende que no es Él el centro, sino que Dios está en el centro y que todo gira en torno de Él, estará adorando a Dios porque hallará deleite y gozo solamente en Él. Pero también sabe que consigue el hombre cuando hace esto. Consigue deleitarse de forma adecuada y correcta en cada uno de los dones que Dios le ha dado. Sexo, poder y dinero. Hermano, va a deleitarse y gozarse en cada uno de ellos sin consecuencias. ¿Por qué? Porque cada cosa que él hace, lo hace atesorando a Dios, lo hace para la gloria de Dios. Muchos se preguntan, hermano, ¿qué hago? Hermano, ¿qué hago? ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? No, ¿qué hago? ¿Me caso con esta hermanita o me caso con la otra? Hay muchas preguntas y yo también las tengo. Yo también tengo preguntas. Pero, como decía este hombre del Señor, la Biblia no te va a decir a ti qué carro comprar, la Biblia no te va a decir a ti con quién te vas a casar, no te va a decir, cásate con María o con Marta. No te va a decir eso, nunca lo va a hacer. No te va a decir cómo vestirte para el día domingo. No te va a decir qué hacer o qué no hacer durante toda tu semana. ¿Pero sabes qué sí hace? Te muestra y te revela al Dios vivo y verdadero. Y cuando tú atesores a Dios y tú deseas hacer su voluntad, como decía este hombre, no importa qué deseas hacer, Dios va a estar de acuerdo. ¿Sabes por qué?
Porque al tomar una decisión tú no vas a pensar qué me beneficia a mí, sino qué le da gloria a Dios. Mi hermano, mi deseo y mi oración es que Dios nos enseñe realmente a que el dinero, que el sexo y el poder no nos lleve a las tinieblas de nuestro propio corazón. Porque tú puedes decir, no, yo soy cristiano, soy libre de esas tinieblas. No, mi hermano. Pablo dice que se mortificaba y mortificaba la carne. Y él dice que tiene una lucha constante de lo que quiere hacer y no debe hacer. Porque todavía yace en su corazón, en nuestros corazones, el mal. Así que esta serie es tan edificativa para el inconverso como para el cristiano. Lo que espero en el Señor es que esta serie nos lleve, esto es una introducción, pero que nos lleve al momento de desglosar por qué el dinero sería un iceberg, o por qué el dinero sería una isla flotante, o por qué el sexo, el poder también lo fueran de esta misma manera. Al entender esto, espero en el Señor que entendamos realmente que no hay nada más valioso que Dios, y solamente Él. Hermano, necesitamos atesorar a Dios por encima de toda cosa. Y cuando hagamos eso, vamos a comenzar a gozar y a deleitarnos en Dios. Pero también haremos buen uso de los buenos regalos que Dios le ha dado a los hombres. ¿Cómo se logra esto? Pues mi hermano y amigo, solamente es posible ser librado de las tinieblas de nuestro corazón y no permitir que ésta domine nuestro ser, que nos lleven solamente a pensar en nosotros y en nuestra propia adoración. Solamente es posible cuando Cristo nos liberta. Cuando Cristo da libertad a los hombres, Cristo interrumpe el gobierno de las tinieblas del corazón del hombre y comienza a dar luz y verdad a sus vidas. Así que mi hermano, recuerda que has sido salvado y rescatado para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Y amigo aquí presente, quisiera decirte que si por alguna razón tú sientes que alguno de estos tres elementos, no sé, sexo, poder o dinero, te está atormentando y tú sientes que te está encadenando y te está llevando a deshonrar a Dios, entiende que el problema no está en el dinero, esencialmente, o en el sexo o el poder. El problema está en el corazón, en tu corazón. Y Cristo está dispuesto a libertarte y arrojar luz de donde gobiernan las tinieblas.